Buen día, profesores. Buen día, compañeros. A continuación les presento el caso estudio Villa Antumalal de la Oficina de Arquitectura Elemental. Como introducción, podemos definir que la Villa Antumalal se emplaza en la periferia de la comuna de Renca y le da cabida a 170 viviendas y alrededor de 700 familias. El emplazamiento, como bien lo dije anteriormente, se encuentra en la periferia, la comuna de Renca, región metropolitana, ¿cierto? Y tal cual como se aprecia en la imagen, ¿cierto? Está delimitado cuál es el polígono que contiene la villa en Tumalal. Como un análisis previo a la villa en Tumalal, ¿cierto? Nos encontramos que su ubicación es muy estratégica por cuanto tiene una conectividad con la mayoría de los servicios disponibles para el desarrollo de la comuna, de la comunidad, perdón. Tanto establecimientos vocacionales, supermercados, locomoción colectiva, centros de salud, los cuales va alrededor de 1 kilómetro a 2 kilómetros de distancia, lo cual debería ser 20-25 minutos caminando aproximadamente. De acuerdo al plan regulador y la normativa vigente, la vía se emplaza en dos usos de suelo definidos en el plan regulador, que es el uso de suelo HM1, el cual, como los aspectos más relevantes, ¿cierto?, permite el uso residencial, equipamiento y áreas verdes, el EP2, que corresponde a la autorización del uso de residencial equipamiento, y DAB, ¿cierto?, que correspondiente a las áreas verdes del plan regulador. La vía en Tumalal cuenta con una vialidad estructurante en la cual contiene este polígono, ¿cierto?, definido por la calle Germán Tenderini, ¿cierto?, Camino La Boza y Avenida Brasil. Dentro de esta villa, ¿cierto? Cuenta con diferentes pasajes, en los cuales le da acceso a las viviendas de manera interna, y lo cual conecta con la vía principal, que su acceso es la Avenida Brasil. Dentro de la vía en Tumalal podemos encontrar algunos diversos equipamientos, como iglesias, ¿cierto? Que nos permite el culto. Tenemos un área definida como seguridad, tenemos una línea de alta tensión, en lo cual cuenta con una faja de seguridad por cuanto no se puede construir nada en ese sitio. También podemos apreciar que cuenta con dos multicanchas, ¿cierto? Y un gran área verde, ¿cierto?, de esparcimiento. Dentro del análisis urbano que se realiza en la villa, ¿cierto?, podemos encontrar que existen grandes extensiones de terreno, los cuales lamentablemente hoy día son terrenos residuales y terrenos de yeso por falta de mantenimiento, y esto, de acuerdo al análisis que generamos nosotros, ¿cierto?, es debido, ¿cierto?, a que estos fueron emplazados en la periferia de la villa en Comén. También encontramos que las grandes extensiones de terreno tienen problemas con el alumbrado público, y eso genera un dejo, ¿cierto?, de inseguridad ante los habitantes, lo cual decanta, ¿cierto?, en que los espacios que están definidos como semi-privados, como son los antejardines, ¿cierto?, estén cerrados y no permita la entrada de la luz. Y básicamente por un tema de seguridad. La vía en Tumalal parte de un sueño que nace de los propios pobladores, en los cuales ellos se definen, entre comillas, ¿cierto? Nosotros definimos nuestro barrio. Eso dando indicaciones que la consulta ciudadana que se le generó a todos los habitantes del campamento fue muy importante para tomar la decisión del diseño. ¿De qué manera se refleja la participación de la comunidad, ¿cierto? A través de los bocetos, en los cuales participaron diferentes rangos etarios, la construcción, ¿cierto?, de maquetas bastante simples, y algo súper importante que es el nombre que se le asigna tanto al pasaje como a la propiamente villa, ¿cierto?, que es Barrio Antumalal, que se define como terreno soleado, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque gran parte del día este terreno cuenta con un asoleamiento bastante cómodo para los habitantes, ¿ya? En las imágenes se puede apreciar, ¿cierto?, un croquis representativo, ¿cierto?, de cómo se desarrolla la comunidad inicialmente dentro de este proyecto. Estas viviendas avanzan de acuerdo a un diseño progresivo que plantea la Oficina de Arquitectura Elemental, en lo cual son viviendas que parten desde los 60 metros cuadrados y pueden tener un desarrollo progresivo hasta 75 metros, de acuerdo a lo que se aprecia en la planimetría. Son viviendas que cuentan de 3 niveles, ¿cierto? Su mandante en la ejecución fue el MIMBU, y bueno,
como se dijo anteriormente, ¿cierto? La cantidad de viviendas que tiene este conjunto, ¿cierto? De 170 y también demuestra una densidad habitacional de 85 viviendas por hectárea. El análisis del conjunto que se desarrolla es muy importante porque en este desarrollo, ¿cierto? Se aprecian básicamente en la imagen que está coloreado cuáles son los terrenos privados, públicos, semipúblicos y semiprivados. El semiprivado nace básicamente de una decisión que toma la comunidad de los pasajes que daban acceso a las unidades habitacionales fueron cerrados y al entendimiento nuestro, después de haber hecho una visita, de acuerdo a las atenuantes antes explicadas, que por tener en la periferia grandes extensiones de terreno con la condición de eriazo y la falta de alumbrado público, esto acrecienta, ¿cierto?, una condición de inseguridad. Se puede apreciar en la imagen, ¿cierto?, cómo las personas se apropian de estos tipos de terrenos, generan un sentido de pertenencia y básicamente va en desmedro el desarrollo general de la comunidad porque se empiezan a generar islas habitacionales. También nos damos cuenta que tiene una vinculación con el entorno porque de salida inmediata estas unidades habitacionales enfrentan con la conexión a los servicios principales por cuanto la Avenida Brasil es por donde transita toda la locomoción colectiva, en lo cual también se encuentra muy cercano, aproximadamente 1 kilómetro, nos encontramos con un terminal de buses. También nos encontramos con la conectividad, ¿cierto?, de poder desarrollar la actividad de CUN. Más adelante, ¿cierto?, podemos apreciar, ¿cierto?, que existen las áreas verdes que están en la periferia, donde se emplazan los equipamientos deportivos y las plazas como áreas verdes. Esto toma gran relevancia el que estén situados en la periferia, por cuanto hoy día, posterior a la ida a terreno, ¿cierto? Nos damos cuenta que no fue una buena decisión, por cuanto los lugares que están llamados a ser corazones de barrio, hoy día se encuentran en notable abandono y se encuentran rodeados de diversos microbasurales, ¿cierto? Y grandes extensiones de terrenos que no tienen ningún proyecto asociado a poder mantener de buena manera esta villa que fue creada, ¿cierto?, en el año 2007. También algo que nos llamó mucho la atención y que lo encontramos relevante, ¿cierto?, es la condición de la vivienda, que si bien es una condición de vivienda aislada, al generarse un ritmo y una continuidad, ¿cierto?, en su construcción, a simple vista, a los transeúntes nos genera una situación de que estuviéramos en presencia de una fachada continua, por cuanto estas fachadas de 3 pisos, ¿cierto?, y muy unidas, quizá con una separación bastante pequeña entre ambos, genera una gran barrera, un gran límite, ¿cierto? Y que nos da a entender que podríamos estar en presencia de una fachada continua, asociándolo, ¿cierto?, a un grado de armonía, ¿cierto?, en su diseño. Dentro de este proyecto, ¿cierto?, nosotros podemos decantar las conclusiones, pero estas conclusiones son muy importantes por cuanto no pueden ser conclusiones asociadas solamente solamente al análisis de la vía en Tumalal, sino la importancia que tienen los capítulos antes desarrollados por mi compañero, tanto Rodrigo como Carlos, ¿cierto? Entre de qué manera conversan el análisis, ¿cierto?, y el posterior diseño. Y en esto me quiero detener un poco porque el análisis y el diseño pasan a ser los tópicos que nosotros como futuros arquitectos debemos considerar para poder desarrollar un barrio sustentable, ¿cierto? Amigable, empático. Por cuanto, si bien los capítulos anteriores detectan diferentes variables que nosotros debemos considerar, tanto como las entrevistas, los grupos etarios, la ruta accesible, la conectividad, etcétera, eh, cada una tiene que tomarse en relación y tiene que extraerse lo que tenga mayor fuerza asociado a la identidad del barrio. ¿Ya? La identidad del barrio nos va a ir indicando cuáles son los tópicos que nosotros tenemos que darle mayor énfasis, ¿cierto?, para poder lograr un desarrollo eh, eh, ur- urbano y arquitectónico, ¿cierto?, de una manera adecuada, cosa que podamos evitar en la situación que está pasando en Villantumalal, que es básicamente por causa, ¿cierto?, de que los proyectos hayan considerado que las áreas verdes quedaban en la periferia, básicamente a la deriva de las situaciones que puedan pasar sin ningún tipo de control, se transforman en microbasurales
y en obras de equipamiento que están completamente en abandono y que lo único que hacen es evitar, ¿cierto?, que se desarrolle el barrio propiamente tal, ¿ya? También nos encontramos que los terrenos, los accesos, ¿cierto?, básicamente por la condicionante de seguridad, pasa a forzar a las familias, ¿cierto?, de tener que cerrar los pasajes a objeto de poder mantener una condición de pertenencia, ¿cierto?, y una condición de seguridad. ¿Ya? Como análisis del proyecto propiamente tal, debemos entender, y de acuerdo a los análisis históricos que podemos realizar, entre ellos en diferentes exposiciones que hizo la Universidad Católica, ¿cierto?, sobre este tema, encontramos que si bien entregarle a la familia una vivienda de tipo progresiva, en la cual permitía crecer a la familia, ¿cierto?, dentro de su misma unidad habitacional, hoy día no es una solución adecuada a la condición de barrio, por cuanto se terminaron formando islas habitacionales y no comunidades habitacionales, ¿ya? Y eso se termina conjugando con lo que determina el plan regulador, que básicamente los áreas donde hoy día se encuentran los terrenos eriazos, los microbasurales o los terrenos residuales que podríamos encontrar. ¿Por qué residuales? Porque es lo que sobra del semi privado y el semi público. eh, Hoy día va en desmedro de esta villa que tanto auge generó en los años 2007 en la comuna de Renca. Y como conclusión general, podemos definir que la importancia, valga la redundancia, ¿cierto?, de tener claridad sobre los tópicos. Podemos definir, ¿cierto?, que estos tópicos van a ser material que nos debería acompañar en cada proceso de diseño, sin importar el lugar donde estemos, donde vayamos a emplazar nuestro proyecto. ¿Ya? Porque eso nos entrega la herramienta, ¿cierto?, de no pasar por alto ninguna necesidad que pudiera tener la comunidad. Así que espero que les haya gustado nuestro trabajo, ¿cierto? Y le doy las gracias por la atención a nuestra presentación. Hasta luego.